tardes. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos tuvieron en la mañana. Contarles que esta instancia de encuentro, denominado primer ciclo de microconferencias, ideas para fortalecer tu calidad de vida, ha sido organizada por la Coordinación de Calidad de Vida dependiente de la División de Desarrollo de Personas. La actividad se enmarca en el Día Mundial de la Salud Mental que se conmemoró el pasado 10 de octubre. Según refiere la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para que las personas y las comunidades se unan en torno a la temática con el propósito de compartir conocimiento, sensibilizar e impulsar medidas que promuevan y protejan la salud mental de todas y todos como un derecho humano integral. La buena salud mental es esencial para nuestra calidad de vida, sin embargo, 1 de cada 8 personas en el mundo padece algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar y también, por supuesto, su relación con los demás. Por esto y otros motivos que el día de hoy nos reunimos para abordar esta temática de la calidad de vida laboral, lo que aporta directamente al bienestar integral, por ende a la salud mental. Nuestra jornada de enfoque multidimensional nos ha permitido conocer perspectivas diferentes, pero complementarias en torno a la calidad de vida, desde la voz de nuestras expositoras y expositores que nos han acompañado durante la mañana y lo harán a continuación. En la jornada de la mañana iniciamos con un saludo del director de Gestión y Desarrollo de Personas, el señor Joaquín Bascuñán. Posteriormente, Carmen Paz Mercado, jefa de la División de Desarrollo de Personas, nos presentó calidad de vida en la UFRO, retos para la gestión institucional. Posteriormente, inició las microconferencias el doctor José Sepúlveda Muñoz con la temática de salud financiera y bienestar, para finalizar el bloque con el psicólogo Aley Nieto Miranda con el tema Mindfulness, que es cómo se practica y la conciencia plena. Siguiendo ahora con el bloque de la tarde, tenemos 3 temas muy interesantes de abordar, para lo cual hemos invitado a María Paz Chandía Bascuñán, Catherine Lagos Cortés y Jaime Cárcamo Oyarzún, a quienes a través de este aplauso le damos las gracias y la más cordial bienvenida. Agradecemos por haber destinado parte de su tiempo y de su agenda para compartir sus conocimientos durante esta actividad. Les mencionamos además que estas charlas serán grabadas, están siendo en estos momentos registradas audiovisualmente por el equipo de UFROMedios de nuestra universidad para que luego también seamos parte de ese material. Iniciamos entonces a continuación esta segunda parte del ciclo con la presentación de María Paz Chandía Bascuñán, psicóloga organizacional perteneciente a la División de Prevención de Riesgo. María Paz nos presentará la charla titulada Herramientas para el manejo del estrés en el ámbito organizacional. La recibimos con un aplauso. Muchas gracias, bienvenidos todos. No somos tantos, pero lo importante es poder tener acceso a este trabajo y a esta información. Y quiero invitarlos todos para partir este taller con una actividad un poco práctica. Entonces, para eso les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Está ahí perfecto. Esta actividad nos permite un poco prepararnos para abrir las posibilidades, entender, aprender, y esta actividad nos va a ayudar a eso. Así que los invito a participar. La idea es que me sigan. Yo voy a hacer unos ejercicios con la mano, ustedes van a observar la imagen y van a seguir el ejercicio que yo haga. Bueno, yo voy a estar de espalda a ustedes. Así que para partir.
Con este ejercicio nos activa, ¿no? Sí. Nos hace poder centrarnos. Venimos un poco a lo mejor después del almuerzo, que es más complejo, ¿no es cierto? Venimos un poco más cansados. Bueno, parece que tenemos que ponerle algún ingrediente al ambiente para poder activarnos. Y eso es un poco lo que vamos a ir conociendo. Desde el estrés. Primero entender un poco y preguntarnos respecto a eso. ¿Al revés? ¿Ahí? ¿Estoy bien? Ahí es. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que aprender respecto al estrés y al manejo del estrés en los espacios laborales es estar preguntándonos constantemente cómo estamos. ¿Sí? El tener conciencia del cómo se está dentro de los espacios laborales es algo fundamental para poder trabajar sobre el estrés. Es la identificación, ¿no es cierto?, un poco de cómo estamos y cómo estamos enfrentando las tareas día a día. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que conocer para partir trabajando sobre el estrés. Conceptos, algunos. ¿Cómo está? Un concepto, cualquiera, ¿Cómo estás? Tranquila. Bien. Relajado, muy bien. ¿Cómo están? Cómoda, muy bien. ¿Cómo están? ¿Tranquila? Muy bien. Me parece. Entonces todos están predispuestos a pasar un buen momento durante la tarde. El estrés en general siempre lo estamos asociando a situaciones de sufrimiento, de falta de felicidad, de exigencia. Y el estrés lo que nos ayuda es a adaptarnos o a desafiarnos situaciones nuevas. Situaciones nos mantiene o esta sensación de preparación a enfrentar situaciones nuevas. En la mayoría del tiempo nosotros estamos asociando el estrés a cosas más negativas. Y el estrés en sí no es una situación negativa, es una herramienta que nos sirve para poder enfrentar situaciones nuevas. Esta tensión psicológica o esta sensación de preocupación para enfrentar una situación nueva, eso es el estrés. Primero entender un poco desde ahí. Entonces, el estrés en sí no es el problema. El problema es cómo enfrentamos el estrés. ¿Qué hacemos frente a las situaciones que nosotros consideramos que son estresantes o que nos provocan estrés? ¿Desde un desafío o desde una sensación de agobio, de exigencia? ¿Desde dónde la estamos tomando nuestro estrés? ¿Y qué tiene que ver con eso? Voy a tomar un poco de agüita, perdón. Entonces el tema está, ¿qué estamos haciendo frente a estas situaciones de estrés respecto a la recuperación de la vida? Es decir, ¿le estamos dando un sentido a lo que hacemos? El trabajo es parte de nuestro desarrollo profesional, es un desafío. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿O es una carga? Cada uno parece que lo vive de forma distinta, ¿no es cierto? No hay una receta para todos. Algunos lo pueden vivir como una situación desafiante, de aprendizaje constante. Otros lo pueden vivir como una carga. Entonces, ¿cómo logramos poder realizar con esta vida que es mucho más exigente? Hasta algunos autores hablan ahí de la sociedad del cansancio, que estamos constantemente cansados, ¿sí? La sensación que nunca tenemos tiempo.
tiempo para hacer las cosas que nos gustarán, cumplir nuestros sueños, lo que pensamos de niños, ¿no es cierto? Voy a trabajar, voy a tener plata y voy a viajar, ¿no es cierto? Y nos veíamos viajando mucho, mucho, porque íbamos a ganar mucha plata, entonces todo no iba a alcanzar para poder viajar. Y ahora tenemos la plata y no podemos viajar, porque no tenemos tiempo. Los recesos son muy pocos. No nos alcanza para programar y hacer los desafíos que tenemos que realizar. Pero efectivamente el recuperar la vida significa que vayamos poniendo al centro las cosas que son importantes. El trabajo es una de las cosas importantes, pero no es nuestra vida. En la medida que nosotros pongamos el centro de nuestra vida el trabajo, vamos a empezar a vivir el trabajo como una carga, no como algo que queremos realizar en forma creativa, con aprendizaje, con buenos compañeros de trabajo, con espacio para asistir a estos talleres, con la piscina que podemos ir ¿no es cierto?, a tirarnos un chapuzón en horario laboral. ¿Cómo estoy distribuyendo esta carga? Que me está permitiendo que estas 8 horas que estamos acá, las estamos viviendo con mayor gusto. Bueno, esa es la idea, de poder ir compartiendo con eso. ¿Existe la felicidad? Yo quería que todos me respondieran, sí, existe. Aquí hay alguien que es feliz, ¿sí? Bueno, existe la felicidad y depende de nosotros de que se realicen, ¿no es cierto? Es como nosotros ponemos las cosas. Bueno, una de las cosas que les tengo que decir que sí existe. Y tiene que ver un poco, primero se mide, la han medido muchos evaluaciones, de hecho, calidad de vida también va a medir un poco, ¿no es cierto?, los espacios laborales saludables. Existe y se mide. Y tiene que ver con este bienestar subjetivo percibido, este bienestar de sentir tú que lo que realizas te mantiene grato, es adecuado. Entonces, obviamente que cada uno va a medirlo de acuerdo a su propio bienestar. No todos los bienestar van a ser todos iguales. Eso es lo otro, de querer decir que un concepto de felicidad es para todos igual. El concepto de felicidad tiene que ver con el bienestar que tú percibes y es muy personal. Y que te hace sentir grato, creativo, solidario. Y no confundir con el nivel de vida, que muchas veces lo confundimos. Y tiene que ver con los millones, las cosas materiales que tenemos. Eso tiene que ver más con el nivel de vida. En cambio, la calidad de vida es si disfrutas de lo que haces. Y es una percepción distinta, no tiene que ver con bienes. Tiene que ver qué haces con esos bienes que te sirven a tu bienestar personal. Entonces no se hace menor en los espacios laborales esa sensación de percibir que estás aquí y que quieres estar aquí y que te sientes bien aquí. Y no necesariamente que anden todos riéndose. Ojo, no confundir. Que en el espacio laboral donde estás te sientes tranquilo, te sientes escuchado, comparten cosas buenas y malas, a veces no se llevan tan bien y otras veces bien, pero al final más suma que resta, ¿sí? Entonces, ahí hablamos entonces un poco de lo que es la realidad vivencial. Uno es la expectativa, otro es la realidad, ¿no? Como lo muestra ahí. La calidad de vida tiene que ver con la realidad vivencial. No lo que espero, no, yo espero tener una media oficina que entre cualquier cantidad de luz y cuando entre toda esa luz yo me voy a transformar y voy a ser el ser más feliz de la vida mundo mundial. Llega a la oficina, llega al espacio y seguimos igual. ¿Sí? No es lo material, es lo que hacemos con eso material. Lo que nos va a dar la diferencia.
Primer paso, entonces. Una de las cosas fundamentales es aprender a reconocer cuando se está sintiendo estrés. ¿Cuándo están sintiendo estrés? ¿Cuándo sienten que están sintiendo estrés? ¿Alguno de ustedes? Me sube la presión de una. ¿Sí? ¿Qué más? Jaquecas, muy bien. Ajá, me empieza a tiritar el ojo, muy bien. ¿Qué más? Dolor de espalda, súper. El cuello. ¿Empiezan a mover el pie así de repente? ¿Sí o no? Esas cosas empiezan, y muchos de ustedes ya lo tienen identificado, es decir, sabemos cuando ya lo que hemos dado para el trabajo ya tiene un límite. Y tenemos que parar. ¿Por quién? Por nosotros y por nuestra salud. Porque después de eso podíamos tener que termine en esto en algo mucho más complicado. Entonces, ¿siente que está corto de tiempo para hacer todo lo que quiere? El tiempo no es algo menor, ¿eh? La sensación, más que del tiempo, muchas veces la sensación tiene que ver con que siento que no termino las tareas. Y eso me da una sensación de falta de tiempo. Siento que cada día mis tareas son más. No alcanzo a terminar un día cuando ya estoy con lo que me quedó del día anterior, más lo que me sumaron a este día de hoy. Y la sensación es de no tener tiempo. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos tiempo? ¿A dónde llevamos esa pega que no tenemos tiempo? Que es nuestra zona de recuperación. Porque la casa, cuando estamos hablando de jornadas laborales, estamos diciendo que usted tiene un tiempo y hasta ahí es su jornada laboral. De ahí para adelante es su vida privada, donde recupera la energía gastada. ¿Y qué pasa? Lleva el trabajo, dice, y se engaña porque dice, voy a ver la novela un ratito, voy a llevarme el computador para la cama, como si nada, veo la novela. Y no, pero sigue conectado con la temática hasta muy tarde. Yo entiendo que a veces, porque por situaciones específicas, tengamos que hacerlo, pero eso es excepcional. Si eso pasa a ser permanente, empezamos a crear lo que se llama el síndrome de estrés. ¿Ya? Que el síndrome de estrés que causa el malestar, y ese malestar se transforma en una enfermedad de salud mental. Y ese síndrome, para que sea síndrome de estrés, tiene que ser permanente en el tiempo, porque el estrés en general no es una alerta. Nosotros vamos a cruzar una calle, tenemos que ponernos un poco de estrés para ver o tomar atención de que no vaya a venir un vehículo y cruzar. Pero después usted sigue su vida normal, sigue con su regulación normal. En cambio, en el síndrome de estrés, usted está igual que las suricatas todo el día. Alerta, muy bien. Y eso alerta en el tiempo, sin recuperación, es lo que le va a provocar el problema de salud mental. ¿A cuántos de ustedes esto es lo que más les cuesta? Entender y aceptar que no puede controlar todo y que es necesario soltar. Nos cuesta, ¿no? Y la gran lucha interna que nosotros tenemos todos es el control, es que no se me vaya. Tengo que responder a todo esto, tengo que controlar toda esta cantidad y muchas veces no se puede. Biológicamente no podemos. Hay días de esos que estamos en el trabajo, con toda la pega, llaman de la casa, oye, no hay pan, no hay... Es decir, tú estás con un medio problema en tu oficina y te... Oye, no hay pan, ¿podría pasar? Y uno dice...
Y además, después de todo eso que estuviste en la oficina, más encima tienes que pasar a comprar pan, vas sin tiempo, suelta, no hay pan nomás. O de la oficina no se controla esta situación. No pude terminar hoy día, terminaré mañana. ¿Se murió alguien al otro día? Cuidado con eso, tanto los que hacemos el trabajo como los que trabajamos en organizar las tareas. Porque tenemos que tener tiempo para todo, porque si no lo que nos va a ocurrir es que nos vamos a empezar a enfermar. Y hoy día a lo mejor no se vea, pero sí lo vas a visualizar en un tiempo más. Tercer paso, aprender a identificar las señales y trabajar o a eliminar estas señales en que me están produciendo el estrés. Si yo me siento que he estado todo el día dentro de una oficina encerrada, no he tenido tiempo absolutamente para ver la luz del día, o las oficinas muchas veces, ¿no es cierto?, no tienen ventanas y trabajamos más con estas luces día, ¿qué creen que les aporta? ¿Qué deberían hacer frente a esas situaciones, esas señales como el dolor de cabeza, la jaqueca? ¿Qué deberíamos hacer? Muy bien. ¿Y tú sientes que la universidad permite también, ¿no es cierto?, poder, por lo tanto, está ahí? Y muchas veces, ¿qué hacemos? Seguimos. Porque dice, no he terminado, no he terminado. Y son las 5 y no hemos terminado. Almorzamos un ratito, compartimos, pero seguimos. Es decir, cuando ya las señales están dadas, nosotros tenemos que hacer algo. Aprender a identificar y trabajar sobre eso. No solamente identificarlo, sino trabajar. ¿Y qué podemos ir haciendo? Micro. Tomarse un café. Compartir con la colega, ir, tomarse un café. Aquí hay varias que me deben un café y nunca puede. Tenemos muchos cafés en esta universidad donde usted puede bajar, tomarse un café, conversar de la vida, salir de la oficina, reunirse. El sentir que estás contando y que te están escuchando también es importante dentro de la jornada laboral. El tener grupos de trabajo que son solidarios, un grupo de trabajo que te puede contar de repente un chiste, después reírse de alguna broma. Esas cosas cortan ese estrés permanente que tienen, porque el estrés tiene que ver mucho con los trabajos, sobre todo que son demasiado rutinarios, que las cosas son así, no cambian. Frente a eso necesitamos sobre todo hacer este cambio de actividad. Comerse algo rico, idealmente poco calórico. Ay, después si no me arretan la nutricionista, después la que viene. Lo que dijo la psicóloga, no. Comerse algo, una fruta, algo una barrita, un café, tomarse un jugo, lo que ustedes quieran. Algo rico, disfrutarlo también, no eso. Igual que el almuerzo, no disfrutarlo, no sentir qué estás comiendo, si le tomaste el sabor, el olor. Pausas saludables que tenemos en la mayoría de los espacios de la universidad, tenemos pausas saludables. ¿Qué pasa con nuestras pausas saludables? Parten 15 inscritos y termina el puro monitor. Porque hay que tener conciencia, si ese es el tema. Podemos tener muchas cosas en esta universidad, pero si no tenemos conciencia que hoy día el estrés del trabajo es mucho más que antes por la forma en que se trabaja, hay que hacer pausas. Es necesario. Entonces,
El hacer una pausa saludable, que no necesariamente, generalmente lo asocia más a los ejercicios, pero puede ser una pausa saludable, escuchar 5 o 10 minutos de una música que te guste. Una pausa saludable también puede ser un rato de conversación. Una pausa saludable puede ser también el contar un chiste y hacer algo. ¿Cómo hacemos algo creativo también? No siempre tenemos que estar haciendo las cosas de la misma forma, porque eso también aburre de repente, ¿no es cierto? Ah, no. Es que aparte de mi carga laboral, ahora se le ocurrió la pausa saludable. Es decir, yo lo vi, se los cuento porque eso uno lo escucha. Es decir, aparte de toda la carga, chuta, ahora hay que ir a la pausa. Pausa, no, yo no puedo. ¿Sí o no? Sí, sí, porque no hay conciencia de que por qué la pausa es importante. Luego tenemos el meditar, el hacer respiración. Tenemos muchos espacios en esta universidad de áreas verdes, que uno no lo ocupan los estudiantes, pero yo no veo funcionarios de repente sentados no sé, en un rato en un banco, debajo, en un árbol, ocupando esa área verde. ¿Sabes qué? El café lo vamos a ir a tomar afuera, vamos a compartir un rato. Exacto, pero ahí vamos a tener ahora la Carmen Paz calidad de vida, tú le echas la culpa a ella y digo, la calidad de vida nos mandó a un taller. Y en ese taller me dijeron que sí, las pausas son, que tenía que hacerlo. ¿Ya? Así que esas cosas son importantes. Eso es lo micro, lo que hacemos pequeñito, pero una de las cosas también relevantes dentro del nivel más medio es dormir bien. Y dormir bien significa desconectar los equipos por lo menos 1 hora antes de irse a dormir. Igual que los niños pequeños, hay que estar así como dando instrucciones. ¿Por qué? Porque te activas, imagínense, nosotros tenemos el computador, ya, cerramos el computador, seguimos con el celular, cerramos el celular y ahora ahí está el teléfono. Es decir, hay 3 cosas que apagar antes de... Y dormir sí que es recuperativo. Por lo tanto, el dormir bien va a implicar una buena alimentación antes de dormir, ejercicio o alguna actividad que te guste para poder dormir en forma relajada, lo que necesitas. Porque una de las cosas fundamentales es el dormir, un buen dormir. Bueno, ahí ya le había dicho, desconectarse del teléfono u otro elemento estresor, tomarse un día libre. Un día administrativo, yo el día de mi cumpleaños me lo tomo administrativo y me voy, me compro una torta, me celebro, hago algo, por ejemplo. Un día libre. ¿Me van apurando ustedes? Un día libre es, pero para que lo goce, para que vaya, haga lo que quiera, si quiere ir a ver una tienda, si quiere relajarse, tomarse un rico café, etc. Un día libre para usted. No para ocuparlo para ir a ver el médico, la mamá, para usted. Tomarse, y por último, desde lo macro, tomarse las vacaciones completas. Es obvio, pero ocurre que muchas veces no se toma así, completas. No 2 semanas y lo demás, aunque sea por teletrabajo, pero estoy cargada de pega. Desconectarse. Hacer deporte, que va a ser algo fundamental. Y la alimentación saludable, que son cosas importantes que también no hablamos mucho desde la alimentación en la calidad de vida. Desde cómo una buena alimentación, y a lo mejor ahora va a venir, nos influye en el bienestar. ¿Sí? Eso. Y por último, muchas gracias. Ya. Y Muchas gracias, María Paz, por tu charla. Te vamos a pedir que te ubiques al centro del escenario, porque vamos a aprovechar también de algunas preguntas o consultas o comentarios de las y los asistentes. Si hay, puede levantar su mano, hay un micrófono disponible para que María Paz pueda responderla. Si hay algún comentario a propósito de la charla o alguna consulta, duda de cuántas tortas pueden comer al cumpleaños, por ejemplo. Gracias.
pueden levantar la mano. Está el micrófono disponible. Por ahí. Perfecto. Entonces les vamos a dar un fuerte y cariñoso aplauso. Hay una pregunta, sí. Ahí tenemos la pregunta, ¿no? Ya. Hola, hola. Sí. Bueno, te quiero agradecer en realidad. Creo que tocar estos temas y con la facilidad que tocaste este tema de las pausas, de cómo ir manejando con pequeñas cosas. Yo creo que de repente uno se rebusca cosas y cree que hay que ser más de la cuenta, pero de repente con pequeños detallitos uno puede mejorar, yo creo, la calidad de vida. Así que te agradezco tu microconferencia, que para mí fue muy significativa. Ah, qué bueno. Ya. Era solamente Gracias. para agradecerte. Ya, gracias. Tenemos una segunda pregunta acá adelante, pero para que la podamos escuchar y pueda quedar registrada, vamos a esperar el micrófono. Ahí sí. Muchas gracias. Hola, bueno, también felicitarte y agradecerte. Tú comenzaste diciendo cómo están, ¿cierto? Y nos preguntaste. La verdad es que todos tenemos siempre como ese deseo. ¿Cómo están? Y uno va a contar y, oye, hay reunión tal día. Y al final, ¿para qué preguntamos si nadie va a escuchar? Yo creo que tenemos que empezar a hacer ese cambio porque en el fondo es como una palabra más nomás. Y uno además se siente incómoda porque uno quiere desahogarse, ya sea por algo bonito o por algo fome. Entonces es como no sé, es como parte del protocolo, no sé. Entonces yo creo que eso tenemos que empezar a generar ese cambio o enfatizar en que si preguntamos, escuchemos. Sí. Eso nomás. Y lo otro que también, un poco agregar a eso, es que también cuando se pregunta cómo está, en la generalidad uno dice bien para cerrar el tema, ¿sí? Porque no son temas que conversamos, como decir, no, en el espacio laboral estar mal, ¿sí? Es como que nosotros funcionamos siempre desde la misma emoción y no es así. La normalidad es que no nos movemos con la misma emoción, nos vamos transitando en el día. Pero también puede estar angustiado, puede estar cansado, y eso es importante también visibilizarlo, porque si no la pregunta es solo rutinaria y no tiene ningún impacto. Debemos también tener claridad que hay reuniones para que sean administrativas y podamos trabajar, y otras reuniones que tienen que ver con el cómo estamos. Pero cuando abrimos esa conversación también tenemos que estar preparados cómo las cerramos, porque también tenemos que mirar esa problemática y ver cómo también resolvemos. Porque no es solamente hacer el diagnóstico, sino también dar la respuesta. Y sí hay una responsabilidad organizacional en eso. Y muchas veces no se abren esos espacios porque sentimos que no tenemos las herramientas para responder a eso. Y en eso tenemos que avanzar. Ahora yo creo que el área en que está liderando Carmen Paz tiene que ver con ese tipo de conversaciones, ¿sí? Y que van a ir avanzando paulatinamente al que ya podamos hablarlo con toda la confianza y con toda la seguridad, ¿ya? Pero efectivamente no estamos preparados como para hablar de nuestra salud mental. Todavía estamos limitados en eso. ¿Sí? Gracias. Queremos invitar a continuación a Natalie González Parra, coordinadora de calidad de vida, a entregar un reconocimiento, un obsequio a nuestra expositora María Paz Chandía de parte de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas por haber estado compartiendo esta microconferencia junto a nosotros. Le brindamos un fuerte y cariñoso aplauso. Muchas gracias, María Paz. Muy bien. Ahí sí. Muchas gracias. Bien, para continuar, queremos invitar a continuación a Catherine Lagos Cortés. Ella es nutricionista del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de la Frontera, quien en este momento nos presentará el tema nutrición y calidad de vida. Bienvenida. Buenas tardes a todos.
Gracias por estar acá los asistentes. Quiero comenzar diciendo y tomándome de lo que decía, ya se fue, pero la psicóloga que hablaba y tiraba esta broma de la alimentación, si no lo voy a dejar o no lo voy a dejar. Hoy en día hay muchas creencias, hay muchas visiones respecto a la alimentación. Lamentablemente hay personas que no son expertas en el área y que tal vez hablan sin conocimiento. Entonces, a mí me gusta hablar desde el conocimiento, pero teniendo en cuenta de estas posturas que hay, y mi postura hoy en día es educar principalmente, porque hay mucha desinformación en relación a la alimentación. Entonces, mi objetivo hoy día es entregarle educación, es enseñarle sobre ciertos alimentos, a lo mejor ciertos mitos que pueden haber respecto a la alimentación, pero sobre todo entregarle herramientas que ustedes pueden utilizar y sobre todo dentro del ambiente laboral que hablaban acá, para que puedan llevar hábitos saludables. Más que tener una restricción, es llevar hábitos saludables, ¿ya? Así que para comenzar, hoy día, ¿qué vamos a ver entonces? Principalmente hábitos saludables, que ahí les voy a explicar qué relaciona esto, que no solo son alimentación, que muchas veces se piensa eso. Después vamos a ver un poquito qué se dice hoy en día en Chile, que yo creo que eso lo hemos visto ya sea en televisión, en los matinales, se habla mucho de alimentación y de la realidad chilena, que lamentablemente no es muy positiva en ese sentido. Alimentarnos para nutrirnos, que en ese sentido es súper importante, porque hoy en día la alimentación se deja un poquito de lado, ya sea por diversos motivos económicos, sociales, etcétera, pero lo dejamos un poco de lado en ese sentido. Entonces vamos a ver por qué es importante alimentarnos para nutrirnos, como dice ahí. Y después también me interesa terminar con cómo vamos a llevar esto, todo lo que vamos a ver, a la práctica, a la alimentación habitual, y cómo también pueden aplicarlo en las colaciones saludables tal vez, y dentro de estas mismas pausas que puedan hacer para que puedan llevárselo más a su casa o contarlo a familiares o amigos. Ahora, partiendo con qué son los hábitos alimentarios, esto engloba 3 partes. Primero, partiendo por la alimentación, que después vamos a verlo más en detalle. Luego, lo que es salud mental, que vimos anteriormente con la presentación, lo importante que es la salud mental para tener estos hábitos saludables. Y finalmente, la actividad física, que después también el colega lo va a ver, para que teniendo esta triada perfecta, por decirlo así, podemos considerar tener hábitos saludables que van a contribuir no solo al desarrollo de las actividades diarias que hagamos, hasta el simple hecho de levantarnos nos va a servir para hacer la actividad en la casa, para llegar después del trabajo, hacer las cosas, o el rendimiento también en lo laboral. Como yo les decía, la realidad chilena o nacional no es muy alentadora. Esta encuesta es la encuesta nacional de salud, que la última que se realizó fue el 2016-2017, en donde arrojó que el tema de sedentarismo en el último mes, que quiere decir menor a 3 veces a la semana, un 86,7% a nivel nacional. Los datos, si se fijan acá, sobre todo en las mujeres, ha ido en aumento y es un alto porcentaje. ¿Por qué se da esto? Hay muchos factores asociados a esto. Las largas jornadas laborales, el tiempo que ella misma, la psicóloga decía, que llegar a la casa a lo mejor de una larga jornada y lo único que uno quiere es descansar, pero se lleva también trabajo para la casa. El tema climático acá en el sur también tiene un factor condicionante, ya que la mayoría del tiempo es invierno, se oscurece más temprano, hace más frío. Las distancias de repente entre lo que a lo mejor gente que no trabaja directamente acá en Temuco viaja de fuera para poder trabajar acá. Entonces todas esas situaciones van mermando en el fondo el tema de hacer actividad física o aumentar un poco más. Hay otras opciones, como por ejemplo hacer actividad en la casa, pero al final termina siendo lo mismo, porque el agotamiento diario del día a día de las actividades que uno realiza terminan haciendo que al final del día uno llegue a la casa a ver a los niños, a cocinar para el otro día, a terminar algún pendiente a lo mejor, y ya luego hay que irse a acostar, porque al otro día uno tiene que nuevamente volver a la rutina de levantarse temprano, preparar a los niños, venirse al trabajo, tacos, y volver nuevamente a la rutina laboral. Y aquí ya se ve un poco más en los rangos etarios en donde se puede identificar más. Si se fijan, uno de los que más alza es de los 30 a los 49 años, que esa es la etapa en donde uno se encuentra todavía dentro del ámbito laboral. Entonces, aún más aumenta en eso, ¿ya?
Si bien tampoco son tan grandes los niveles, si se fijan, el sedentarismo en niños, adolescentes de 15 a 19 años también es un porcentaje alto, en donde vemos que también la realidad chilena, hace no muy poco se hicieron nuevos estudios en relación a la Junaev, que también decía que los niños de 5 o 7 años tienen altos niveles de obesidad, ¿ya? Y sobrepeso, o sea, malnutrición por exceso. Y esto, como yo les decía, va de la mano también con la alimentación, que aquí esta encuesta nos arroja que la prevalencia del consumo, que esto es lo mínimo que nosotros recomendamos, de 5 entre frutas y verduras al día. O sea, ¿qué quiere decir eso? Comerse 3 manzanas, de ensalada al almuerzo, ojalá y en la tarde. Considerando eso, un 15% se cumple con en el fondo esta prevalencia de 5 frutas, lo cual si lo piensan es muy poco. ¿A qué se debe esto también? Hay factores aquí, ya entra más lo económico también, porque hoy en día sabemos que sequía, todo esto que ha pasado a nivel nacional, ha hecho un poco más que se eleven los precios. Los sueldos lamentablemente siguen siendo los mismos, no hay una elevación. Depende de las familias, cuántas familias tengan. El niño en este caso tiene la alimentación asegurada mientras tanto esté en el colegio y puede recibir la alimentación Junaev, pero tienen que pensar que en la familia hoy en día también constan 2, 3 niños, más papá, mamá, si trabajan ambos en la casa, si solo trabaja uno. Entonces ahí entran otros factores a primar versus una alimentación saludable. Y finalmente lo que es el estado nutricional, como yo les decía, a nivel país, si se fijan, del sobrepeso hacia adelante ya es más del 50% que en el país se encuentra con alguna malnutrición por exceso. Y eso se asocia principalmente a los factores que anteriormente veíamos, ya sea actividad física, alimentación, y que al fin y al cabo nos llevan a que niños o personas adultas sean adultos enfermos, que hoy en día hay muchas tasas y una de las principales causas de muerte en el país están las enfermedades como diabetes, como hipertensión, como dislipidemia, y todas se ligan directamente con la alimentación y en el fondo los hábitos saludables que uno tiene desde el hogar. En Chile se han hecho diferentes estrategias para poder combatir de cierta manera esta obesidad o esta malnutrición por exceso, como esta pseudopandemia, post-pandemia que quedó de la pandemia de COVID. Y esta es una ley que venía desde antes, que es la ley del etiquetado nutricional, que si bien, esta es una opinión bien personal mía, tuvo buenos resultados en el sentido que causó el impacto que quería hacer a lo mejor en la gente, en el sentido de, con estos etiquetados ya sabían en el fondo qué quería decir o que ese alimento tenía alta carga de esos nutrientes, pero lamentablemente está la otra parte que yo les decía, ya sea económico, ya sea también falta de educación en qué quiere decir que sea exceso de azúcar, qué quiere decir que sea exceso de calorías. Y también yo siento que faltó un poco más de regulación, sobre todo en los temas de los colegios, en donde uno de los objetivos era que, por ejemplo, el kiosco que había dentro del colegio tuviera opciones saludables. Pero ¿qué pasaba? Que fiscalizaban ese kiosco que había dentro del colegio y esa misma señora que a lo mejor antes vendía dentro del colegio se colocaba afuera a la vuelta del colegio o vendía a través de la reja del colegio, y los niños también tenían acceso a eso. Entonces, finalmente, por una parte se estaba tratando de regular, pero por otra parte, tampoco en eso no podíamos más allá fiscalizar de eso. Entonces, finalmente, si lo vemos así, lo que principalmente faltaría, a mi parecer, es una educación más abordada a los niños para que, o bien a esos padres, para que pudiéramos en el fondo educarlos y entregarles la herramienta o el conocimiento que ellos pudieran para poder en el fondo mermar esto. Ahora, ¿por qué es importante nutrirnos? Si hablamos desde la alimentación, Maya, yo hablo de nutrirse con alimentos, porque hoy en día hemos visto que hay muchos alimentos light, cero, y que obviamente sí esos son más elevados en costo, pero hoy en día a través de la alimentación, alimentos saludables, quiero decir frutas, verduras, cereales, proteínas, etcétera, eso sí es necesario para nuestro cuerpo y no necesitamos o no requerimos invertir gran dinero en cosas tan light o tan cero, ¿ya? ¿Y por qué es importante la alimentación? Porque a partir de eso podemos obtener la energía necesaria para hacer actividades tan mínimas
cómo levantarnos. De hecho, hoy en día hay muchas dietas que son restrictivas, por ejemplo, que eliminan de una vez los cereales, las masas, ¿cierto? Porque siempre está popularmente sabido que las masas tienden a subir más de peso. Entonces, en ese sentido, bajo mi perspectiva, en ningún punto es necesario restringir ese tipo de alimentos. Al contrario, el cereal es necesario porque tiene la energía primaria que nos da en el fondo en la mañana para levantarnos, la glucosa, el azúcar necesaria para levantarnos, ¿ya? Para realizar el simple hecho de levantarnos al baño, a lavarnos la carita para irnos al trabajo, eso es necesario el carbohidrato. Entonces, el restringir bajo ningún punto va a ser la opción. Siempre va a ser elegir la calidad de ese carbohidrato que vamos a consumir, ¿ya? Y así sucesivamente para realizar cualquier actividad como pasear a la mascota, como trabajar simplemente, estudiar en el caso si tienen hijos universitarios, ustedes mismos pueden estar estudiando, hacer actividad física también. Entonces, para todo lo que realizamos diariamente es necesario la alimentación para entregarnos en el fondo los nutrientes necesarios para hacer esas actividades. Y así como yo les digo, generalmente son tres que hablamos, grandes nutrientes, que son los cereales o carbohidratos, que ahí está dentro de eso todo lo que es la masa, las masas, harinas, arroz, tallarines, y que eso popularmente yo creo que lo han escuchado, que de repente uno no baje, uy, ¿por qué bajaste tanto de peso? Dejé los carbohidratos, dejé el pan, dejé las masas. Obviamente va a haber una baja de peso, pero ¿a costa de qué? Ese es otro tema a tratar. Entonces, como yo les digo, en ese sentido, los cereales sí son necesarios porque nos entregan la principal fuente de energía, la primera fuente de energía para nuestro cuerpo. Y en el fondo es esencial, como yo les decía, para hacer todas las actividades que hacemos diariamente. Y dentro de eso, más allá de destacar, como yo les decía, el arroz, si hay carbohidratos de buena calidad y, por ejemplo, un carbohidrato que a veces se deja un poquito de lado, es la avena, ¿ya? Y la avena, en el fondo, hay que saber prepararla porque eso pasa mucho, que uno se limita a las opciones de arroz graneado, pastas, porque es más fácil de preparar tal vez. Pero desde ahí está también nuestra labor como nutricionista en ese sentido, de entregarle a ustedes el conocimiento, herramientas para preparar diferentes cosas y variar un poco más en la alimentación y así hacer que la adherencia a este tipo de alimentos sea de mejor calidad. Lo mismo pasa con las proteínas. En este caso, la proteína tiene una función a nivel muscular y en ese sentido es muy importante para también reparación de tejido, procesos que suceden en nuestro cuerpo. Y a partir de esa proteína también hay proteínas no de mala calidad, pero que sí tienen un aporte mayor, por ejemplo, de grasas, que son las carnes que tienen más grasita, como por ejemplo cortes como cordero, como cerdo, ese tipo de carnes. Pero también hay proteínas de buena calidad, como el pollo, como el pavo, como el huevo, que muchas veces también no se toma en cuenta, pero el huevo es una fuente de proteína de muy buena calidad. Y también las legumbres, que las legumbres muchas veces también se dejan de lado por un tema de gustos. Entonces, en ese sentido, es importante que haya una variedad en la preparación de ese alimento para que no cause como una monotonía en la alimentación y pueda finalmente terminando que uno elimine ese tipo de alimentos dentro de la rutina diaria. Y después están los lípidos, que estas son las grasas que uno las conoce popularmente, y también aquí hay grasas de mejor calidad y otras grasas que no son tan de buena calidad. Y en ese sentido, las grasas de buena calidad y que nosotros fomentamos el consumo de estas son, por ejemplo, la palta, los frutos secos, pescados, semillas como chía, como linaza, todo eso que tienen buena calidad. Y aparte va de la mano con lo que yo puse abajo, que son las vitaminas y minerales, que todo esto que las frutas y las verduras tienen diferentes aportes de diferentes nutrientes para nuestro cuerpo, ¿ya? Y todo esto nos ayuda a que, por ejemplo, una fuente principal de estas frutas y verduras sea la fibra. Y la fibra es importante porque tiene muchas funciones, por ejemplo, a nivel de saciedad. No sé si han notado que de repente cuando uno en la mañana no come pan, a lo mejor lo reemplaza por otro tipo de cereal o simplemente no come cereal, lo más probable es que le dé apetito más pronto. Entonces, en ese sentido también cumple la fibra porque todo lo que es integral, por ejemplo, o las frutas o las verduras tienen más aporte de fibra. Y en ese sentido causan, como yo les digo, nivel de saciedad, tienen también a nivel de patologías como diabetes, como hipertensión, cumplen una función dentro de esto.
Entonces, por eso es importante que en el fondo, más allá de seleccionar algo, como yo les digo, Talay o cero, sino que seleccionar alimentos que le entregan nutrientes que son necesarios para, como yo les digo, hacer actividades básicas o del día a día con los nutrientes. Y aquí en el fondo, más que nada para que conozcan cómo debería ser la composición de un plato o de una alimentación general. Yo creo que a lo mejor la mayoría de acá o almuerza en el casino o trae comida preparada desde la casa, y como entra todo este tema de los horarios, del tiempo y todo eso, lo importante es que aquí uno lo principal debería tener cereales, como yo les decía, que deben ser arroz, tallarines, la quinoa, el cuscús, pan, choclo, etc. Y aquí destacar esto porque muchas veces se desconoce que el choclo y la haba son cereales, porque uno lo considera como una ensalada. Entonces, al comer, por ejemplo, al almuerzo, una ensalada de habas con arroz, estamos comiendo doble porción de cereal porque eso se considera un cereal. O sea, tiene un aporte mayor, ¿ya? Entonces, si lo pensamos, esto más o menos tiene que componer la cuarta parte de nuestro plato. La otra parte, yo aquí les puse el huevo, pero tiene que ser en el fondo la proteína, que es carne de vacuno, puede ser de pollo, de pavo, legumbres, como yo les decía, y pescados, ¿ya? Y la mitad del platito, ojalá, debería componerse de verduras, de ensaladas, ¿ya? ¿Y qué pasa como entramos nuevamente a la realidad chilena? Hoy en día, por tiempo, a veces uno llega a la casa apurado o no dejó preparada el día anterior comida, llega, se hace un tallarín con vienesa, porque es lo que alcanza por el tiempo, y la ensalada se le olvidó comprar, así que no alcanzó a almorzar. Y obviamente si uno come solo tallarín y vienesa, obviamente va a incurrir a comer más carbohidratos porque para saciarse del hambre que tiene va a comer más de esa comida. Entonces, por eso lo ideal es que el plato se componga de esto, porque al componerse de verduras ya vamos a cumplir una saciedad que por lo menos vamos a comer lo que corresponde de cereales, vamos a acompañarlo con proteína y si fuera aún mejor, acompañarlo y después terminar con un postre, que idealmente eso tiene que ser una fruta. ¿Ya? Pero obviamente esto no es así como yo lo digo tan fácil, lo sé, lo entiendo. Entonces también por eso yo les traigo ciertas estrategias o ciertas cosas que les pueden servir para organizarse en este tema y poder a lo mejor implementar ciertos cambios, ¿ya? Entonces, desde lo práctico, ¿qué se puede hacer con la alimentación? Primero, planificar la alimentación. Yo sé que a lo mejor al inicio puede ser un poco tedioso, puede ser un poco aburrido, pero es importante porque sobre todo que uno, muchas veces de acá yo creo que muy pocos viven solos, a lo mejor vienen con una familia, entonces organizar eso va a permitir que si nosotros planificamos, por ejemplo, el fin de semana, el día domingo, la alimentación de lunes a viernes tal vez, considerando el almuerzo para 4 personas, 5 personas, vamos a saber, vamos a tener claro que a lo mejor voy a necesitar y voy a hacer una lista con los alimentos que yo requiero para hacer esas preparaciones. Como yo les digo, al inicio puede ser un poquito tedioso a lo mejor, pero poco a poco se va a ir haciendo más fácil porque uno va a ir organizándose de mejor forma y va a tener una más amplia gama de variedad que pueda hacer de preparaciones y no volver a lo rutinario de a lo mejor preparar siempre lo mismo, ¿ya? Luego de eso, realizar preparaciones que se puedan mantener durante la semana. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, adelantar ciertas cosas. Que hay una cierta tendencia a preparar los alimentos y que hay en Internet, lo bueno de Internet que hay mucha desinformación, pero lo bueno que hoy en día hay hartas personas que suben preparaciones o suben rutina, que eso sí es una idea que se puede copiar, en el sentido de, por ejemplo, dejar preparado pollito a la plancha, dejar unos huevitos cocidos, dejar a lo mejor una pasta de huevo también preparada para acompañar en el desayuno. Y eso uno dice, ¡ay, qué lata prepararlo tal vez! Pero si uno lo piensa, no va a tomar más de 2 horas a lo mejor entre que se cose el pollo, en que preparamos un arroz, lavamos la ensalada mientras todo se cose, lo ordenamos en tupper y fácilmente les va a durar una semana completita y nos va a permitir, cosa de que cuando estos días estén más ajetreados y a lo mejor no tengamos ganas o tiempo, vamos a llegar al refrigerador, vamos a abrirlo y vamos a tener las verduras lavaditas para poder preparar nuestra ensalada. Vamos a calentar el pollo, vamos a sacar un poquito de arroz y vamos a poder preparar y almorzar con lo que corresponde en el fondo y vamos a poder organizarnos no solo nosotros, sino para la familia completa, ¿ya?
También aprovechar el fin de semana para dejar lavado lista de ensalada o verdura. Lo mismo que yo les decía, que muchas veces ensalada uno no se prepara porque no se compra y otra no se prepara porque se demora mucho uno. La lechuga, por ejemplo, que es como tedioso lavarlo un poquito más, se demora más, pero la lechuga fácilmente se puede dejar una semana completa. Una técnica súper buena es dejarla lavada y secarla muy bien. No sé si ubican que hay unos secadores incluso de... Esos son súper buenos porque traen toda esa agua que tiene la lechuga y después lo ponemos en un tupper, le ponemos una nova arriba, lo tapamos y les aseguro que van a poder disfrutar de su lechuga toda la semana como si estuviera recién fresquita. Lo mismo con las zanahorias, que de repente se echan a perder, se pueden dejar en un frasco con agüita y se va cambiando cada 3-4 días el agua y la zanahoria se mantiene hasta 2 semanas fresca. Y la otra opción, obviamente, también hay la opción de dejar verduras congeladas. Lo importante en ese sentido es dejarlo con fecha, porque muchas veces obviamente puede que quede una abajo y se vaya echando a perder, entonces lo ideal es que vaya quedando registrado con fecha para que puedan ir sacando desde la más antigua hasta la más nuevita. Son estrategias que a lo mejor no son un gran cambio, pero sí son útiles en este sentido cuando uno tiene poco tiempo y optimizar también la alimentación general de la casa. Después también aumentar el consumo de fibra dietaria, por todo lo que yo les decía y sobre todo por el tema de que no necesitamos, como yo les digo, ni tan light ni tan cero, sino que a través de la alimentación podemos obtener este nutriente que es fundamental, que nos va a dar saciedad, que eso es súper importante, y nos va a ayudar, como yo les digo, aparte, para nutrirnos. Preferir alimentos preparados en el hogar. Post pandemia también una pandemia que quedó el tema de los delivery, que uno recurría mucho a pedir la comida porque no tenía ganas, porque etcétera. Entonces en ese sentido yo no soy de la idea de restringir, no está mal que uno de vez en cuando consuma algún alimento de delivery, pero en lo habitual, en la rutina, en el día a día, no es sano para la salud, sobre todo porque ya hemos visto que eso tiene una consecuencia a nivel de patologías y de causas de muerte en Chile. Entonces, en ese sentido es importante que evitemos eso y siempre prefiramos comer más dentro del hogar. Y establecer horarios de alimentación. Y eso es importante por lo mismo que decía anteriormente la psicóloga, que uno no se da el espacio para comer. Una vez no, es que tengo mucho trabajo, así que voy a saltarme el almuerzo o voy a pasar de largo hasta las 4 de la tarde y cuando tenga tiempo voy a comer. Pero le aseguro que ya en un momento su cerebrito ya no va a poder más y se va a achicharrar ahí pensando. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros le demos a nuestro cerebro nutriente para que siga funcionando. Si no, al fin y al cabo, no va a rendir de la manera que tiene que rendir. Entonces, en ese sentido, es necesario establecer nuestro desayuno, nuestro almuerzo, una colación a media tarde y en la noche, idealmente, sin problema, se puede cenar. Incluso incluir colaciones para poder alimentarse de mejor forma, ¿ya? Y aquí en lo práctico ya van algunas ideas de colaciones que ustedes pueden ver. Por ejemplo, el lácteo es una súper buena colación porque es fácil de llevar, es fácil de consumirlo en el trabajo o de un lugar donde vamos. Lo podemos acompañar con avena, que ese es un cereal del desayuno. Ojo ahí porque de repente uno cree o le llama cereal del desayuno al Chocapic, a la azucarita. Eso finalmente termina siendo una golosina porque su principal ingrediente es azúcar. Un cereal del desayuno es la avena, por ejemplo. Ese es un excelente cereal del desayuno. La quinoa pop también es un buen cereal del desayuno. Acompañar el yogur también puede ser con fruta o con frutos secos. Los frutos secos también, como yo les decía anteriormente, son una súper buena fuente de grasas de buena calidad. Pero al ser una grasa también es altamente calórica. Entonces no es que uno pueda, por ejemplo, vaya a la tostaduría y le pida 1 kilo de maní y sin darse cuenta a lo mejor nos comimos el kilo en el día. O también ir a la tostaduría y pedir el maní confitado, porque ahí nos vamos al otro extremo, en donde ya al final también termina siendo una golosina. O esos bañados en chocolate, también. Lo bueno de esto sí, que hoy en día hay hartas opciones. Por ejemplo, el tema del maní, esto que me acordé, bañadito en chocolate, también hay opciones más saludables. Pero ahí ya entramos y incurrimos más al gasto. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo, si va a preferir algo natural, un maní con cáscara, no hay problema, tostado,
la avellana, nueces, almendra, etcétera, pero de manera natural, ¿ya? Y incluso una colación sin problemas podría ser un sándwich, pero ahí también va de la mano qué le vamos a agregar a ese sándwich, porque generalmente hoy en día, lamentablemente, ¿qué hay en una mesa chilena? Paté, cecinas, embutidos generalmente. Y los embutidos, mucha sal, mucha grasa, lo que menos tienen es proteína, carne, sino que tienen otros contenidos que no quisieran saber de dónde vienen. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser lo mejor, lo más natural. El huevo, la palta, cuando baja un poquito porque igual está cara, tomate, dentro de lo que se pueda, las posibilidades que uno tenga, pero idealmente lo más natural posible, ¿ya? Y para finalizar, aquí les tengo algunas recetas que de hecho tengo imprimidas ahí para que lo repartan, para que se lleven esto y lo lleven a la casa. Ya lo ideal de esto y mi objetivo de esto no tiene nada de otro mundo. Ya tiene avena, tiene frutos secos, tiene semillas. Entonces lo ideal y de esto son súper buenas para colaciones. Galletones, la granola para a lo mejor traer con el yogur o con la leche, cocadas, que son muy saciables porque tienen avena, entonces en ese sentido, y no tienen, incluso creo que este solamente tiene endulzante, pero los otros tienen miel y el otro tiene plátano que también se endulza de manera natural. Entonces la idea de esto es que les sirva y les sea útil para que puedan llevarlo a la práctica, no solo al traerlo al trabajo, sino que también a lo mejor llevarlo de colación para los niños o donde les sea útil. Y por último, para ir cerrando, considerar que todo cambio, yo entiendo que no es fácil, que no es de un día para otro, que no puede ser tan, como yo digo, a lo mejor en ese sentido tienen que ser todos los cambios progresivos, ¿ya? Para que un cambio sea duradero en el tiempo, siempre tienen que ser, yo siempre digo, pasos chiquititos, pero duradero en el tiempo, a que sean grandes cosas y a lo mejor dure 1 o 2 meses y después no lo volvamos a hacer. Lo importante es que sea paso a paso. Y las metas igual en ese sentido son personales. Estas indicaciones que yo les doy son generales. La realidad de cada uno es muy diferente. Uno tiene que acomodarse y adecuarse a la realidad que uno tiene. Y de acuerdo a eso, hacer y proponerse metas que sean capaces o se sientan capaces de hacer. Y por último, el tema de la alimentación, la baja de peso igual es de prueba y error, siento yo, porque muchas veces uno quiere bajar de peso, por ejemplo, quiere mejorar su alimentación, no me resultó a la primera, no sirvo para esto, no hago más. Pero eso no es lo importante es que uno lo intente, si no resultó a la primera, lo hacemos otra vez, si no resultó a la segunda, a lo mejor hacemos algún cambio, nos damos cuenta que no hicimos algo bien y lo volvemos a cambiar para mejorarlo y tratar de implementarlo y hacerlo como un hábito de la casa. En ese sentido es súper importante que no sea un cambio en solitario, sino que sea un hábito del hogar, porque va a ser un beneficio para ustedes y para el entorno que viven. Así que eso. Muchas gracias. Quédate con el micrófono para las preguntas. Ya. Agradecemos la presentación de Catherine Lagos, nutricionista del Departamento de Nutrición y Dietética de nuestra Casa de Estudios. Ofrecemos nuevamente el micrófono para las y los asistentes si hay preguntas, consultas, comentarios o alguna pregunta incluso del recetario que acaban de recibir. Ahí tenemos una pregunta. Te vamos a pasar el micrófono. Bueno, primero que todo, gracias por la charla. Y lo otro es consultar qué tipo de yogur usted nos recomienda para poder consumir en las colaciones. Ya. Eso igual ahí entra harta debate porque hoy en día sabemos que lo mismo del etiquetado, la industria alimentaria lamentablemente pone ciertos sellos, ciertos estándares para llamar también la atención del usuario. Y en ese sentido yo los invito siempre a leer el etiquetado nutricional, ¿ya? Yo sé que a lo mejor no conocen ni nada, pero es bien fácil en el sentido de el alimento, si un alimento solo es yogur, debería traer leche, debería traer alguna que otra cosa, pero no debería traer un nombre que a lo mejor fuera ilegible, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tratar de identificar ciertos nombres, que ahí se me fue a poner en la presentación, pero lamentablemente el azúcar tiene otros nombres también, ¿ya? Como maltodextrina, maltosa, que al fin y al cabo también termina siendo azúcar. Hoy en día, el único que yo podría recomendar que es, entre comillas, de mejor calidad para consumir es el Column Light,
que es el celestito, no el column normal. Y ese sí es endulzado con stevia y es de mejor calidad versus otros que pudieran. Ahora, si me preguntan por un yogur mucho mejor, por ejemplo, el yogur de pajaritos que se conoce, también es mucho mejor porque ese tiene ya probióticos, tiene otras propiedades y más casero no puede ser porque solo tiene la leche que uno le prepara y la función que cumplen ahí los pajaritos. A ti. Otra pregunta. ¿Dónde está ahí atrás tuyo el micrófono? Acá, acá. Bueno, gracias. ¿Endulzar con miel recomiendas o mucha mucho azúcar? Ya, en un paciente, si hablamos un paciente sano que no tiene patologías, a mi parecer, como nutricionista Catherine, yo le digo porque el tema de endulzante es como bien controversial, pero a mi parecer, si no tiene ninguna patología asociada a diabetes, la miel. La miel natural, no la miel que uno compra y que parece agüita, no. Esa miel está diluida. La miel que uno debería, la miel que se pone durita, esa es la miel que uno debería consumir, pero no esta miel que uno consume y parece agua, no. Siempre dicen que no, que al contrario engorda mucho digamos las calorías. Entonces, Por eso yo le digo, una persona sin patología en estado nutricional normal, ningún problema. Ahora, si consume miel 6 veces en el día, obviamente va a causar un impacto, pero uno generalmente en la mañana, al mediodía, tal vez en la tarde, sería mejor. Pero versus un endulzante, que es un producto químico, que tiene una industria alimentaria, que pasa por diferentes procesos para llegar a eso. Gracias. Queremos invitar a continuación a la jefa de División de Desarrollo de Personas, Carmen Paz Mercado, para que haga un reconocimiento y le entregue a la expositora Catherine Lagos, de parte de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas, este obsequio en agradecimiento por haber compartido durante esta tarde con nosotros en este ciclo de microconferencia. Le damos un fuerte y cariñoso aplauso. Muchas gracias, Catherine, por compartir con nosotros y por las recetas también. Finalmente queremos invitar a este ciclo de microcharlas Jaime Cárcamo Oyarzún. Él es profesor de Educación Física del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de la Frontera y director del Centro de Investigación en Alfabetización Motriz, el CIAM-UFRO, quien nos presentará el tema denominado Actividad Física y Bienestar. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bienvenido, profe. Bien, muy buenas tardes. Bueno, antes de comenzar mi charla quiero pasar 2 avisos. Bueno, nada más que un aviso. Primero quiero agradecer a la División de Desarrollo de Personas por invitarme, pero más que por invitarme, por organizar este tipo de actividades, porque esto va en directo beneficio de todas las personas que trabajamos aquí. Y es súper importante. Aunque digan que no, las instituciones son las que quedan, las personas son las que pasan. Lamentablemente las personas somos seres humanos que vivimos y que hacemos que la institución sea grande. Entonces, si no nos preocupamos de las personas, es difícil que nosotros después, nuestra institución vaya siendo grande. Así que eso es lo primero. Lo segundo, yo quisiera preguntar aquí si es que hay alguien convencido de que la actividad física no es buena. Dígalo nomás, no lo vamos a linchar, no se preocupe. ¿Sí? O sea, parece que todos estamos claros que la actividad física es importante. Entonces, cuando me invitaron a participar de esta charla, yo empecé a buscar iconografías, empecé a buscar los beneficios de la actividad física, incluso hasta dibujitos con cada uno de los órganos a los cuales beneficiaba la actividad física. Después incluso preparé una dinámica y después puse algunas recomendaciones. Y después me pregunté, bueno, si al final los beneficios, uno los encuentra en los beneficios, cuáles son los beneficios de la actividad física, uno ya sabe que la actividad física es buena, y los va a encontrar en internet, o cuando va al médico siempre le dicen la actividad física es buena. Mi dinámica no era muy entretenida, era como pararse, darse vueltas, saludar, etcétera, etcétera. Para sentarse, pararse, darse la mano, vamos a la iglesia los domingos, entonces eso ya lo hacemos ahí. Y después cuando di las recomendaciones, en YouTube hay un montón de recomendaciones que de repente no son expertos, pero de repente hay algunas cosas que son interesantes. Entonces agarré y borré mi presentación. Por eso me demoré, Natalie, sorry. Así que decidí, empecé
en base a la experiencia, no tan solo a la experiencia aquí en la universidad, no tan solo la experiencia académica, sino que la experiencia con la gente que he trabajado. Entonces aquí este cómic siempre me gusta mostrarlo porque de verdad refleja lo que nos pasa a nosotros, y no me refiero a todos, incluyendo hasta el profesor de educación física. O sea, primero, nosotros sabemos que entre una ensalada y una pizza, ¿qué es lo bueno? Vamos, la ensalada. Entre hacer ejercicio o jugar video o ver tele, ¿qué es lo bueno? Hacer ejercicio. Entonces nosotros eso lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces eso de no hacerlo, siempre buscamos como alguna excusa, o incluso tenemos algunas creencias que nos hacen sentir bien, pues no, es que el tiempo, que esto, que otro. Sí, muchas veces son situaciones que son atendibles, pero de repente le echamos la culpa a algunas creencias que están dadas en base a lo que es la actividad física. Y eso tiene que ver principalmente con la definición que nosotros entendemos de actividad física. Entonces, por eso es importante saber, bueno, ¿qué es actividad física? Y la definición con la cual nosotros trabajamos viene más o menos de los años 80, en la cual nosotros tenemos, bueno, como definición, de hecho nosotros cuando estudiamos educación física es la definición clásica, incluso hasta los mismos artículos hoy día que hablan de actividad física, todavía citan a Carpenter del año 85, que dice que la actividad física es cualquier tipo de movimiento que realiza el cuerpo donde los músculos esqueléticos realizan un gasto energético. Así como si el músculo se moviera solo, ¿no? O sea, si no tuviéramos cerebro, corazón, ninguna cuestión. Como que el músculo es el que genera la energía, es un gasto energético. Como un auto, dice, no sé, este auto me da 12 kilómetros por litro, una cosa así. Entonces, demasiado biofísica esa mirada. Entonces, muchas veces nosotros trabajamos con esto y siempre decimos que tiene que ver con el gasto energético, con el movimiento, etcétera, etcétera. Pero resulta que durante todos estos años se han hecho tantas campañas muy bien intencionadas, pero resulta de que no consideramos a la persona como una unidad. Por eso les decía yo, como si los músculos estuvieran aparte, como si el cerebro estuviera aparte, como si el corazón estuviera aparte. Y ahora, en el 2020, se está trabajando ya de una manera un poco más holística cuando hablamos de actividad física. De hecho, ya no tan solo tiene que ver con la parte física, sino que también la parte cultural, la parte de las emociones, la parte cognitiva, la parte social. Entonces, hoy en día ya eso se está entendiendo que es un tema más integral y que no tan solo tiene que ver con la parte muscular. Y es así que incluso hasta la Organización Mundial de la Salud cambió su enfoque de las recomendaciones que tenía de actividad física, porque las del año 2010 nos decían que, por ejemplo, los adultos tenían que hacer 150 minutos de actividad física a la semana. Claro, y nos dimos cuenta, bueno, que la mayoría de la gente iba diciendo, bueno, 150 minutos, chuta, voy a tener que hacer media hora todos los días, 5 veces a la semana, no alcanzo, no lo hago. No, mucho, ¿para qué voy a hacer algo si no alcanzo a cumplir? Entonces no lo hago. Entonces, la nueva mirada, que tiene un enfoque un poquito más integral, ya no se centra tanto en lo que tengo que moverme, sino que principalmente, si ustedes pueden ver ahí, dice comportamiento sedentario. Es decir, tratar de reducir el tiempo que no nos movemos. Entonces, esa es como la nueva mirada que se está dando a lo que es la actividad física, una mirada más integral. Y para el año 2030, porque yo vengo del futuro, le estoy diciendo, vamos a empezar a hablar ya de la alfabetización motriz. Entonces, cuando empecemos a hablar de la actividad física, ya no va a ser simplemente actividad física, sino que va a ser actividad motriz, en la cual no tan solo es la parte física la que está involucrada, sino que también la parte psicológica, la parte cognitiva y la parte social, porque somos seres integrales, somos seres holísticos, no tan solo somos máquinas. Es verdad que yo vengo del futuro. ¿Quieren saber quién va a ser el presidente o no? Por eso me mandaron del futuro, para evitarlo. Bien, lo que quiero... Bueno, y por qué también decidí cambiar la presentación en un principio era porque no es que la haya encontrado inútil, tenía información valiosa, pero que era en cualquier lugar. Pero la idea, como les comentaba, es ver en base a algunas creencias que tenemos como personas o de repente queremos creer, pero de repente hay que contrastarla con algún tipo de evidencia. Entonces, lo primero que yo les quería comentar es que generalmente uno dice, ya no, es que la actividad física está relacionada inmediatamente para bajar de peso. Entonces, no, eso para bajar de peso. Entonces, ahí hay dos cosas importantes que hay como dos tipos de personas. Dicen, no, yo soy flaco, yo no necesito bajar de peso, o me creo flaco, así que no, ¿qué voy a hacer ejercicio? No necesito hacer ejercicio. O por otro lado, muchas personas que de repente tienen ganas
de, bueno, bajar de peso, o quieren bajar de peso, o les recomiendan bajar de peso, y hacen los esfuerzos, pero resulta que no tiene un efecto lo que ellos quieren, que es bajar de peso. Entonces muchas veces uno dice, pucha, yo he intentado un montón de ejercicio, he hecho dieta, pero no me resulta. No hay caso que baje de peso. Por lo tanto, muchas personas dicen, ya bueno, yo entreno, pero no estoy perdiendo peso, por lo tanto dejo de hacer actividad física. Y lo primero que tenemos que tener en claro, y tal como dijo la colega anteriormente, que bueno, este es el tema de los hábitos saludables y sobre todo bajar de peso es un tema multifactorial. Tiene que ver con la actividad física, tiene que ver también con la alimentación, pero tiene que ver también con muchos otros factores. Entonces ahí es importante tener claro que la actividad física tiene otro tipo de beneficios. Y puse este meme porque en mi trabajo anterior, en el Instituto Nacional de Deportes, en Aysén, trabajaba en un lugar, mi oficina quedaba al lado de una especie de sala donde hacían baile entretenido. Y siempre tenía buena relación con la señora, la saludaba, me llevaban tortas fritas, que son sopaipillas y todo eso. Y había una señora que me caía muy bien, la señora Anita. Y que yo siempre le recomendaba, de repente faltaba, pero después empezó a ser bastante constante. Hasta que un día me dice, mira Jaime, fui al médico. Sí, le digo. Y me pesaron, porque tú aquí no me quieres pesar. Yo lo tenía como las pesas escondidas. Y, mira, lo único que me dijo el médico que he bajado ha sido la presión. Es lo único que me ha bajado. No he bajado ni 1 kilo. Pero señorita, ¿cómo va a bajar de peso si todos los días me está trayendo sopa y pilla y nos tomamos mate? Bueno. Pero dije, pero ¿y el médico le dijo que eso era malo? No. No, le bajó la presión. Eso es algo positivo porque usted tenía... No tenía hipertensión, pero tenía la presión un poco alta. Sí, tienes razón. Pero yo me quiero ver como esas niñas de atletismo que están afuera corriendo, delgadas. Yo le dije, ya, pero véalo desde este otro punto de vista, desde el punto de vista de la salud, y eso es importante. Entonces, muchas veces nos centramos en el tema del peso, principalmente por el tema de los estereotipos o por un tema de estética. Sin embargo, la actividad física nos va a ayudar más allá. Entonces, hay que basarse en la evidencia, y la evidencia nos dice que la actividad física tiene muchos beneficios. Tiene efectos agudos y tiene efectos crónicos. O sea, tiene efectos inmediatos y tiene efectos a largo plazo. Los efectos inmediatos, uno ya se da cuenta, ya en la primera jornada de entrenamiento HIIT que va a hacer aquí en el gimnasio olímpico, o el primer día que nos llevaron a Rucamanque a subir el cerro, con esa actividad física ya dormimos inmediatamente mejor ese día. Al otro día amanecemos molidos, pero eso es otra cosa, pero dormimos mucho mejor. El ejercicio físico, uno de los efectos inmediatos que tiene también es disminuir la ansiedad. Y otro de los efectos inmediatos es también lo que le pasó a la señora Anita, que le bajaba la presión arterial. Entonces esos efectos no es necesario que se mantengan a largo plazo, sino que suceden inmediatamente. Y por otro lado, cuando nosotros realizamos actividad física de manera regular, tenemos muchos más beneficios, dentro de los cuales destaca, por ejemplo, el riesgo menos riesgo de sufrir demencia o enfermedades mentales, como por ejemplo el Alzheimer. Disminuye la depresión. Bueno, conocido por todos el tema de los beneficios que nos trae lo que es la salud cardiovascular, donde baja todo el riesgo de las enfermedades relacionadas con el corazón, incluso hasta con la diabetes, derrame cerebral, etcétera, etcétera. Bueno, está comprobado, hiper mega comprobado, que la actividad física nos ayuda por lo menos a disminuir el riesgo de 8 tipos de cáncer, y hay otra evidencia que, si bien es cierto no es tan contundente, pero que involucra más tipos de cáncer. Por lo tanto, al hacer actividad física a largo plazo, nosotros estamos disminuyendo la posibilidad de tener cáncer. Bueno, ya habíamos conversado del peso saludable, reduce el riesgo, no lo asegura, pero por lo menos reduce el riesgo de tener sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades que vienen asociadas. Fortalece los huesos. Bueno, muchas personas ya cuando llegan a adulto mayor tienen estos problemas de osteoporosis. Si nosotros realizamos actividad física, va a mejorar la salud de nuestros huesos, y también vamos a mejorar lo que es el equilibrio, la coordinación, que tiene que ver directamente cuando uno es adulto mayor, y disminuye lo que son los problemas que pueden tener, por ejemplo, el riesgo a las caídas, etcétera, etcétera. Hay más beneficios, como por ejemplo en la función cognitiva, mejora la concentración, mejora la autorregulación, la memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Disminuye lo que es la ansiedad, tanto a corto plazo como a largo plazo. Mejora la calidad de vida, todo lo que tiene que ver relacionado con la salud física,
Pero, y esto por eso lo puse también con letras más grandes, ya debería ser una razón suficiente para empezar a hacer actividad física, es que disminuye la mortalidad por todo tipo de causas. Y es evidencia, no es que lo digo yo, no es que lo estoy inventando, sino que la Organización Mundial de la Salud en estas recomendaciones de actividad física ha documentado todo en base a lo que es la evidencia científica. Bien, otra creencia que tenemos, pues ya Jaime, súper bien que tiene hartos beneficios la actividad física, ya estamos claros, me convenciste. Pero es que hay que tener mucho tiempo y hay que hacer mucho ejercicio porque la cuestión cunda. No es tan así, porque cada movimiento sirve. Entonces, eso tampoco lo digo yo, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y eso tiene que ver con este cambio de enfoque que les explicaba anteriormente. Que antes se centraba en lo que era la actividad física. Y muchas veces uno decía, a nosotros mismos nos pasaba, oye, hermano, voy a tener que estar media hora todos los días, de lunes a viernes, haciendo actividad física para poder cumplir con las directrices que nos está diciendo la OMS. Está difícil. Bueno, aquí en la UFRO nos dan permiso, así que ya, bueno, tratemos de hacerlo. Pero resulta que mucha gente no tiene esa ventaja. Entonces dice, pucha, si no puedo hacer 150 minutos, no vale la pena estarme cansando. En cambio, ahora esas directrices ya cambiaron. Si bien es cierto, no cambió el tipo o el tiempo de actividad que hay que hacer, pero por lo menos ahora ya está un poco más distribuida, por ejemplo, dentro del tiempo. No quiere decir que yo, o en el caso de los adultos que tienen que hacer actividad física 150 minutos a la semana, los haga, tal como les dije yo, de lunes a viernes, 30 minutos de un solo tirón. La idea es que todo esto sea acumulable. Entonces, en estas nuevas recomendaciones se incluyeron las mujeres embarazadas o después del parto, que tienen que hacer 150 minutos de actividad física a la semana, distribuidos en diferentes momentos, igual que los adultos y los adultos mayores, y los niños, que tienen que hacer 60 minutos de actividad física todos los días. Eso no significa que tienen que estar los 60 minutos de una sola, en un solo momento, sino que distribuido a lo largo del día. Y también se agregaron algunas recomendaciones que tienen que ver con un poco el trabajo de, algún trabajo de fuerza y también trabajo de equilibrio para los adultos mayores. Y si pueden hacer más de 300 minutos de actividad física a la semana, mucho mejor. Sin embargo, eso de repente se chuta, igual es harto tiempo. Y es verdad, pero también ahora se hace énfasis en lo que es disminuir el tiempo sedentario. Y eso sí que es súper importante y eso sí que lo podemos hacer. Y por eso ahora ya no está ese énfasis en hacer todos esos minutos de actividad física moderada vigorosa, sino que ya la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que algo es mejor que nada. Por lo tanto, es importante disminuir el tiempo sedentario. Y eso de repente es relativamente fácil. De repente, si los que se pueden venir en colectivo, no es necesario bajarme aquí en la misma portón de la UFRO, sino que trato de bajarme una cuadra antes, puedo caminar un poquito, puedo sacar la tele de la pieza para no estar viendo tele acostado, por último lo coloco en el living para poder estar sentado. Ese tipo de cosas va disminuyendo un poco lo que es el tiempo sedentario y al final vamos a ver algunas cositas que de repente uno las ve y dice, no es nada, pero el mismo hecho de, no sé, de estar contestando al teléfono en vez de sentarse o estar de pie, ya es algo. Entonces ahí en ese sentido, como el lema de la Organización Organización Mundial de la Salud dice, todo movimiento cuenta. Y ahí podemos ver que mientras, para toda la población hay unos tiempos destinados como dentro de lo que es la recomendación. Y principalmente tiene que ver con estos minutos que tienen entre 150 y 300 minutos a la semana, que si bien es cierto es harto, pero tal como pueden ustedes ver, lo que hay que tratar de disminuir es lo que es el tiempo sedentario. Ustedes pueden ver que a medida que disminuimos ese tiempo, los beneficios son mayores. Mientras menos tiempo sedentario, más beneficios. Pero también hay que decir, si hacemos demasiada actividad física, también tenemos un riesgo de sufrir algunas lesiones, algunos daños. Por lo tanto, ahí está el rango recomendado. Si bien es cierto lo recomendado, pero lo importante es que ustedes se pueden llevar a su casa a pensar cualquier movimiento que yo haga ya algo es mejor que nada. Y la última creencia que les quiero contar, que tiene que ver con que, ya no, está bien, sí, ya tiene harto beneficio la actividad física, ya sí, ok, ya cada movimiento cuenta, pero sin embargo la actividad física no es para mí. No, definitivamente, pero es para todo. ¿Pero por qué pensamos que no es para mí? Porque muchas veces incluso tiene que ver con, por ejemplo, este icono.
No es que esté pelando el icono, pero es que, si se fijan, ya son dibujos de personas flacas, personas estilizadas. Y cuando uno ve ya actividad física, o si busca en internet, hoy día amanecí motivado, voy a ver qué puedo hacer de actividad física. Las primeras fotos que salen. Tipas en peto, tipos sin polera, yo no sé si no tienen frío, el aire acondicionado está muy alto, pero todo el mundo está haciendo ejercicio sin polera. Entonces uno sepa estos estereotipos que hay, que la gente que hace ejercicio tiene que ser así. No todos tenemos la suerte de tener el cuerpo del profesor Miguel Bravo, por ejemplo, entonces uno de repente dice, esto no es para mí, yo no puedo estar ahí. Y de hecho, bueno, hace poco había un letrero de un gimnasio que estaban construyendo, cerca de donde yo vivo, y aparecía un tipo musculoso así. Te estamos esperando. Sí, ¿para qué me están esperando? Digo, yo que soy un tipo así. Entonces, no, obviamente, marqueteramente, bueno, ya lo sacaron, yo creo que se dieron cuenta, pero no servía mucho. Entonces eso nos pasa muchas veces, que realmente tenemos las ganas, de repente nos compramos zapatillas, nos compramos buzo, nos metemos en un gimnasio, nos inscribimos aquí en el Olímpico o allá en el Departamento de Educación Física, intentamos, vamos, llegamos y de repente empezamos a ver gente que empieza a hacer diferentes tipos de ejercicios que nosotros no vamos a poder hacer, o que tienen tremendos cuerpos, o que levantan un montón de peso y nosotros quedamos mirando qué estoy haciendo aquí. Entonces, cuando ve que están todos estos salvajes haciendo todo este tipo de actividades, uno se pregunta, ¿qué hago aquí? Esto no es para mí. Entonces yo me tengo que ir. O sea, incluso me ha pasado ir en el gimnasio de pesas al lado del gimnasio. Un día yo dije, voy a ir a levantar unos kilitos, pero veo y están las niñas del básquetbol entrenando. Yo, bueno, no, se están levantando más kilos que yo, así que agarré y me fui a trotar arriba para no perder la vuelta nomás. Pero hasta ahí llegó mi gana, entonces de repente uno dice, esto no es para mí. Y eso no es verdad, y eso es súper importante y me interesaría que con ese mensaje se fueran para sus casas, porque todos podemos realizar actividad física, quizás no todos deporte. Adelante la psicóloga no alcanza a decirle porque se arrancó antes, pero dice, hay que hacer deporte. ¿Pero por qué tengo que hacer deporte? Tengo que hacer actividad física, tengo que moverme y darle un sentido a mi movimiento. De repente pensamos deporte, nunca fui deportista, ahora no lo voy a hacer. No, aquí la actividad física no tan solo tiene que ver con hacer ejercicio o hacer deporte, sino que actividades cotidianas que nosotros podemos agregar. Caminar, por ejemplo. Tratar de caminar un poco, tratar de dejar el auto de lado, siempre y cuando sea posible. O si vengo en micro, tratar de bajar unas cuadras antes o en colectivo, siempre y cuando no me asalten, pero bueno, eso también es otro tipo de cosas que hay que priorizar la seguridad. Pero caminar, por ejemplo, cuando vayan a la feria o cuando vayan al portal, de repente utilizar las escaleras. Ese tipo de cosas de repente son pequeñas, pero de una u otra forma van a ayudar y haciéndolo hábito van a tener algún aporte dentro de nuestra salud. Jardinear, no sé, más de alguno aquí dirá, ya le voy a pagar a Don Tito para que me vaya a cortar el pasto, para que me corte estas ramas. De repente, si tenemos el tiempo, lo podemos hacer. Entonces son ese tipo de cosas, de actividades, de repente ya voy a dejar el computador de lado, voy a dejar de lado el teléfono y ya voy a cortar el pasto aquí. O también, por ejemplo, ir a bailar. Por lo que me han contado, hay unas actividades que se llaman fiestas, donde uno ahí llega y baila. Pero no tan solo en las fiestas, me lo contó el profesor Miguel Bravo. Pero no tan solo en las fiestas, sino que también en la casa uno puede seguir jugando. O sea, de repente, en vez de pasar la aspiradora, voy a pasar la escoba, me pongo a bailar bachata con la escoba. O cualquier tipo de música. Ser un poquito más alegre en la casa, no estar tan enojado, lavando los platos. Cuando me retan, entonces yo ahí pienso y bailo ahí mismo con mi esponjita nomás, pero para pasar el reto, etcétera, etcétera. Y lo otro, quienes tengan la suerte de tener bendiciones, de tener sus hijos, sus sobrinos o sus nietos, ir a jugar con ellos. Es impresionante cómo chupan la energía de uno, no tan solo lo contagian, sino que uno corre para arriba y para abajo. A tía Marcela se ríe porque ella tuvo mis 2 hijos aquí en el jardín y sabe la cantidad de energía que ellos llevan. Entonces, el mismo hecho de llevarlo a la placita o jugar con ellos también es actividad física y no es necesario que sea deporte. Entonces, todo ese tipo de cosas, por muy pequeñas que sean, siempre van a tener algún tipo de efecto. De repente no es fácil porque hay cambios de comportamiento en cuanto a lo que nosotros comemos, cambio de costumbre, entonces cuesta un poquito. Y es verdad, cuesta un poquito. Cuesta andar en bicicleta, a pesar de que tenemos ciclovías, de repente son relativamente fácil acceder, aunque también hay que tener cuidado porque
anda cualquier loco manejando, entonces igual de repente da un poco de lata. El hecho de no tener espacio, áreas verdes para poder caminar o jugar con los niños. Aquí en la UFRO tenemos harto espacio, se puede aprovechar. Tenemos una piscina donde también podemos venir a chapalear un rato. Entonces también es algo que no en todos lados se da y que de repente tenemos esa posibilidad. El hecho, como el que comentaba, de bailar, de participar de actividades deportivas que se organizan también es súper importante. Y por eso, y con eso les quiero mostrar que todos pueden realizar actividad física. Quizás no todos podemos hacer deporte, no todos podemos ir a los gimnasios y levantar todos esos kilos que levantaban esos salvajes que están en el video, pero sí podemos hacer ese tipo de cosas y eso es súper importante. Y me gustaría, bueno, hacer como una especie de resumen. Recuerden, la actividad física tiene muchos más beneficios que bajar de peso. Tratemos de limitar el tiempo sedentario, es decir, el tiempo donde no nos estamos moviendo. Y tratemos de hacer actividades que involucren el movimiento, pero démosle un sentido y que sean actividades que nosotros nos traten de alegrar la vida y a lo que venimos a este mundo, que es a ser felices. Así que muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Agradecemos la charla, la presentación del profesor Jaime Cárcamo. Tenemos el micrófono nuevamente disponible para consultas, preguntas, comentarios o si alguien quiere hacer ejercicio, también lo puede hacer, levantando al menos la mano. Acá adelante tenemos... Ya. Perfecto. No vaya a retarme, diga que me envíe al último la presentación. Eso voy a comentar primero. No, bueno, en realidad quiero agradecer en primer lugar a los y las relatoras que estuvieron hoy día. Finaliza este primer ciclo de microconferencias. Jaime, te agradezco. Creo que cumplimos el objetivo de este primer encuentro organizado por la Coordinación de Calidad de Vida, que tiene que ver con pasar por todas estas dimensiones que finalmente tributan a nuestro bienestar. Claramente se organizó la actividad en un día lunes. También para nosotros es una evidencia de que a veces cuesta, ¿cierto?, salir de los espacios de trabajo. Así que también para las personas que hoy día pudieron estar, veo algunas caritas que pudieron estar todo el día, algunos que no, pero sí llevar el mensaje a su equipo de trabajo de la importancia de utilizar finalmente estos espacios de reflexión. Tal como nos decía Jaime, hay mucha información que uno puede revisar en la web, en redes sociales, pero claramente estos espacios nos permiten primero tener la mirada de profesionales destacados que tenemos acá al interior de la universidad y que hoy día de manera gentil habilitaron sus agendas también para compartir esto. Agradecer también a UFRO Medios que hoy día cubrió esta actividad, también pensando en las personas, como decía hace un rato, que no pudieron estar, para que después de manera temporal puedan ver estas microconferencias, que pueda quedar un archivo claramente para que la información se pueda transmitir, ¿ya? Así que agradecer también al equipo de la Coordinación de Calidad de Vida que trabajaron arduamente para que esta actividad se desarrollara, liderada por Miguel Bravo, que es el profesional que presentaba al inicio Carmen Paz, profesor de Educación Física, que ya tiene todo un trabajo que se ha estado desarrollando en la línea de actividad física, deporte, y tenemos hartos más desafíos para que en conjunto sigamos claramente trabajando por el bienestar de todos y todas, por nuestra calidad de vida laboral. Así que agradecer una vez más, agradecer a Mauricio y Aula Magna también, que constantemente nos colabora con los espacios y con toda la puesta en marcha, lo técnico, para que esto se desarrolle de la mejor manera. Así que gracias una vez más. Eso. Perfecto. Gracias. Me adhiero a las felicitaciones de esta iniciativa para ustedes, el Grupo Gestor. Muy bonito, yo ya llevo 20 años de docencia, he participado en diferentes instancias, en ciertos segmentos de estos 20 años, pero me parece una iniciativa excelente. También hay una pequeña brecha generacional, así es que a lo mejor es mi culpa el desconocer. Aquí va la pregunta. ¿Qué tan abierto está esto de la piscina? Porque hoy día lo he escuchado en varias oportunidades. El acceso para todos los funcionarios, porque yo trabajo en salud pública, que es una casa que está en carrera, y a diferencia de muchos de ustedes que viven y conviven acá, nosotros somos como visitas. Entonces estoy un poquito ignorante y me parece interesante saber qué tan, si hay un programa abierto o hay que, no sé cuál es el acceso, e incluso al gimnasio que tú también señalabas ahora. Yo voy a hablar como usuario.
Ya, que yo ahí es- no lo administro, pero, por ejemplo, yo asistí con mis hijos a un programa que hizo también aquí la división que tenía que ver con padres e hijos en el agua, como ambientación para los niños. Es más orientado a los niños, pero con el resguardo y la seguridad que le otorga la presencia de los papás en el agua. Y fue fabuloso. Fue muy cortito nomás, ojalá hubiesen unas clases, pero por eso lo digo yo ahí como usuario. Y en cuanto al gimnasio, hay algunas iniciativas para lo que son, por lo menos el Departamento de Educación Física, pero hoy tendrían que preguntar ahí a la secretaria. Ahí le doy el pase allá a las personas. Yo vine Carmen invitado Paz, nomás. parece, ¿o Ya. no? Sí. Sí, pero... Bueno, además de lo que señalaban como la división y la coordinación de calidad de vida y que ha estado viendo Miguel Bravo, están los cursos de natación. Tenemos curso de natación inicial para funcionarias y funcionarios. También hay un curso de nivel 2, que es donde ya se empieza a trabajar en cuanto a las técnicas que tienen, en este caso scroll y espalda. Y también existe un taller de natación donde son lunes, miércoles y viernes de 7:15 a 8:30, donde las personas ya tienen que tener un manejo a nivel de natación. Y también están el horario de almuerzo, que son los martes y los jueves también, para quienes no pueden asistir en ese horario, participan. Además de lo que mencionaban, que fue las actividades que se realizaron entre padres, madres e hijos e hijas de funcionarias, donde se realizaban los fines de semana, los días sábados, para poder dar esta primera iniciación en el espacio acuático. Entre otras muchas actividades que se han coordinado en los espacios de la universidad, ya sea HIIT, GAP, bachata, o bailes latinos que se han estado realizando, acuarela, de todo tenemos un poco. Y en cuanto a la piscina, de todas maneras, para quienes incluso si no participan en esos espacios ya mencionados, diariamente se abren los cupos de la piscina para que uno pueda asistir, se inscribe y uno asiste en ese horario, los distintos que van destinando por la tarde regularmente. Y en cuanto al gimnasio, está lo que es el taller de funcional que se desarrolla ahí, HIIT, GAP, y también está el gimnasio como tal, donde las personas también se pueden inscribir y entiendo que tienen un descuento por ser también funcionarios. Toda la información disponible. Vamos a invitar a continuación a Miguel Bravo, profesional justamente de la coordinación de calidad de vida, para que haga entrega de un reconocimiento, en este caso, al profesor Jaime Cárcamo, por haber estado en este ciclo de microcharlas compartiendo sus conocimientos durante esta jornada con nosotros. Le brindamos un fuerte y cariñoso aplauso. Le vamos a pedir también que pueda pasar adelante Catherine Lagos, que se encuentra todavía con nosotros, y que puedan pasar juntas también, ¿cierto?, adelante para una fotografía final. Me refiero a Carmen Paz, porque María Paz Chandía estuvo en una primera jornada, pero se fue. Carmen Paz, ¿cierto? Y también Evelyn ahí para la fotografía que recuerde este primer ciclo de microconferencias organizado por la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas de nuestra universidad. Muchas gracias, felicitaciones a todas y todos. Queremos agradecer a quienes se expusieron el día de hoy, tanto en la jornada de la mañana como ahora en la tarde, quienes amablemente ajustaron sus agendas para colaborar en este primer ciclo de microconferencias, ideas para fortalecer tu calidad de vida. Esperamos que esta jornada de reflexión haya sido de gran aporte para comprender conceptos claves sobre la calidad de vida laboral en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental que decíamos ocurrió o se conmemora el pasado 10 de octubre. De esta manera estamos dando por finalizada la actividad del día de hoy. Les vamos a invitar en un par de minutos a compartir un coffee en el hall de entrada del aula magna, pero además les invitamos a interactuar con una cámara 360 para que puedan participar, ojo, por un premio, compartiendo el video de su participación allí y etiquetando a la red social en Instagram de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas. Estará Miguel Bravo, profesional
de la Coordinación de Calidad de Vida, quien les comentará los detalles y, por supuesto, el premio a ganar para aquellos que participan. Sin más, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y les invitamos a seguir participando de las diferentes actividades programadas por la Coordinación de Calidad de Vida de nuestra universidad. Que tengan todos un buen término de jornada. Muy buenas tardes.